Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad vamos a conocer un poco más de los triángulos rectángulos y también de los triángulos notables. Y nos preguntamos, ¿dónde encontramos a estos triángulos en nuestro contexto? Pues bien, estos triángulos los podemos encontrar, por ejemplo, como ustedes ven en la primera imagen. En la parte inferior izquierda vemos una escalera aérea y ahí pueden observar ustedes cómo se forma un triángulo rectángulo. De la misma manera, en la segunda imagen podemos observar una rampa. En la tercera imagen observamos una casa proyectado un ángulo de 45 grados, que a partir de ahí se puede construir un triángulo. Y en la cuarta imagen observamos la vela de un barquito, ¿no? Donde nos dan la altura del triángulo, por ahí también nos dan una dimensión. Entonces, el día de hoy vas a ver cómo se utilizan estos triángulos rectángulos y cómo es la aplicación de los triángulos notables. Así que bienvenido y bienvenida a tu canal, Angélica Carguas, Mate Fácil. Nos preguntamos ahora qué es un triángulo rectángulo. Y podemos ver ahí la imagen de un triángulo rectángulo. Si ustedes observan este triángulo, miren, aquí aparece tres ángulos. Este ángulo que ustedes observan acá vendría a ser un ángulo de 90 grados y estos dos ángulos vendrían a ser ángulos agudos. Entonces, ¿qué será un triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene, nos dice acá, un ángulo interior recto. En este caso, esta parte, ¿no? Esto sería el ángulo recto y el ángulo recto mide 90 grados. ¿Qué elementos podemos identificar en un triángulo rectángulo? Vamos a identificar el ángulo de 90 grados. También vamos a reconocer dónde está la hipotenusa, dónde están los catetos, cuáles son los vértices y cuáles son o cuánto miden la suma de los ángulos interiores. Así que observemos. Como nos dice aquí la definición, un triángulo rectángulo entonces es aquel que tiene un ángulo interior que es de 90 grados. Y observando la imagen podemos ver que el ángulo recto está ubicado en esta parte de aquí, el que hemos colocado de color amarillo. Ahora también tenemos que reconocer que en un triángulo rectángulo el lado más grande es denominado hipotenusa. El lado más grande se llama hipotenusa. Y los otros lados van a ser llamados o se les conoce como cateto. Ahí estamos entonces. ¿Y dónde están ubicados los vértices? Los vértices son cada una de las esquinas del triángulo. En este caso, el ángulo recto está ubicado en el vértice A. Por lo tanto, podemos decir que es un triángulo recto en A. Y los ángulos interiores, como observamos aquí, tenemos el ángulo de 90 grados. Además, vamos a tener estos dos ángulos, cuyas medidas en este caso lo estamos representando como alfa y beta. Entonces, chicas y chicos, aquí tenemos un triángulo rectángulo. No olvides suscribirte a mi canal, compartir, comentar y colocar tus sugerencias. Continuamos. También es importante resaltar que cuando tenemos un triángulo rectángulo, nos va a ser de gran ayuda el teorema de Pitágoras. Y para ello también tenemos que tener claro
¿Qué dimensiones de este triángulo son la hipotenusa y los catetos? Y repasando decimos, ¿no?, que el lado más grande del triángulo es denominado hipotenusa. Aquí observamos el ángulo recto y estos dos lados van a ser llamados catetos. Entonces aquí A es la hipotenusa, B y C son los catetos. ¿Y cómo se enuncia el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos también elevados al cuadrado. Aquí está, miren, el lado más largo o más grande en un triángulo rectángulo es llamado hipotenusa. Los otros dos lados son denominados catetos. Además, podemos recordar nuevamente aquí que en todos los triángulos rectángulos el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es conocido como el teorema de Pitágoras. Vamos a ver un ejemplo. ¿En qué casos voy a aplicar el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras lo vamos a utilizar cuando tenemos que reconocer o encontrar un lado desconocido del triángulo. Por ejemplo, aquí pueden observar ustedes un celular, ¿no? Aquí está un celular y por aquí están sus dimensiones en los catetos. Y nos piden hallar la dimensión de la hipotenusa. Aquí podemos ver el valor de X. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y lo tenemos de esta manera. Observen ustedes. Hemos extraído ese triángulo a este lado, como observan ustedes, el de color amarillo. Hemos sacado ese triangulito aquí y hemos colocado las dimensiones que nos han indicado como dato. Nos dice que uno de los catetos mide 5 centímetros y el otro cateto mide 12 centímetros. Entonces, esto de aquí mide 12 centímetros y esta parte de aquí 5 centímetros. El teorema de Pitágoras tenemos que la hipotenusa al cuadrado, en este caso estamos poniendo C elevado al cuadrado como hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa en este triángulo es X. Por lo tanto, reemplazamos y decimos X al cuadrado es igual ¿a quién? A los catetos. En este caso, 5 elevado al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. Una vez que ya hemos reemplazado los datos en la fórmula del teorema de Pitágoras, lo que ahora tenemos que hacer es operar. Y operando tenemos que X al cuadrado va a ser igual a 5 elevado al cuadrado es 25 y 12 elevado al cuadrado es 144. Ahora sumamos 25 más 144 y esto nos resulta 169. Entonces tenemos X al cuadrado igual a 169. En esta ecuación, el exponente, que es 2, se va a transformar en raíz cuando lo colocamos al otro miembro. Así tenemos que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 169. Y ahora, recordando y haciendo los cálculos necesarios, encontramos que la raíz cuadrada de 169 es 13. Como ven ustedes, chicas y chicos, aquí lo que hemos hecho es utilizar el teorema de Pitágoras, pero lo que hemos hecho es cambiar aquí de variables. Vayan a pensar ustedes que esta C lo hemos colocado en la hipotenusa siendo cateto. Aquí estamos utilizando las medidas que nos están dando. Entonces, esta es una de las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Me dan dos datos y yo puedo hallar el tercer dato desconocido. Continuamos, chicas y chicos. No se olviden comentar, colocar sus dudas, hacer sus preguntas. Ahora vamos a ver
los triángulos notables. ¿Qué son los triángulos notables? Ya hemos visto los triángulos rectángulos. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué son los triángulos notables? Y los triángulos notables son los triángulos rectángulos, pero donde vamos a conocer, como dice aquí, está resaltado, donde se conoce la medida exacta de sus ángulos internos. Por lo tanto, al conocer la medida exacta de sus ángulos internos, entonces se puede obtener una relación entre las medidas de sus lados, es decir, entre la hipotenusa y los catetos. Ya está, ya tenemos definidos los triángulos notables. Ahora les voy a presentar a cada uno de ellos, así que atenta y atento. Aquí pueden observar ustedes un triángulo rectángulo. Además, hemos colocado aquí dos medidas de ángulos, miren, 30 grados y 60 grados. Quiere decir que este triángulo es conocido como el triángulo de 30-60. Además, he colocado en esta parte los números 1, 2 y raíz de 3, que son los valores que se van a colocar en el cateto como en la hipotenusa. Ahora la pregunta sería, ¿dónde van esos valores? ¿A qué lado del triángulo le corresponde? Y ahora tienes la respuesta. Primero colocamos los ángulos. Miren, aquí tenemos 90 grados. Este ángulo va a medir 30 grados. En consecuencia, este ángulo que está en la parte inferior va a medir 60 grados. Y recordamos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces pueden observar ustedes aquí que 30 más 60 es 90. Más este 90 sería 180. Estamos cumpliendo. Ahora, ¿cuánto mide la hipotenusa en un triángulo de 30-60? En uno de estos triángulos, primero voy a recordar que frente a 30 grados va a ir el valor de K, es decir, 1K. Este es el valor, 1K. Luego, la hipotenusa es el doble de la medida del cateto que está frente a 30 grados. Entonces, si aquí frente a 30 grados está el valor de K, la hipotenusa va a ser 2K. Ya está, ya utilicé, como pueden observar ustedes, aquí ya utilicé la unidad, ya utilizamos el 2. Ahora nos queda utilizar la raíz cuadrada de 3. Y la raíz cuadrada de 3 va a colocarse, o es la medida que está frente al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, decimos que esta longitud es K raíz de 3. Así es como se trabaja con un triángulo de 30-60. Hipotenusa es 2K, este cateto que va frente a 30K y el cateto que va frente a 60, K raíz de 3. Vamos a colocar un ejemplo para que ustedes puedan observar cómo se utiliza. Miren, aquí nos plantean un problema. Nos dicen qué distancia medida en metros hay entre los vértices B y C. Entre los vértices B y C. Aquí nos están pidiendo, nos están pidiendo la medida entre los vértices A y C, o sea, esta parte de acá. Entonces, resolvamos utilizando ese triángulo notable. Como me piden esta dimensión de A y C, lo vamos a poner X. Ya está. Además, tengo que recordar que si aquí es 60, entonces estoy trabajando con este triángulo de 30-60. Aquí tendríamos el ángulo de 90 grados y en esta parte de aquí tendríamos 30 grados. Ahí está. Ahí pueden ver ustedes. Entonces, si ya tenemos esas medidas, decimos, miren, ahí está el ángulo de 30 grados,
y colocamos los valores, ¿ya? Habíamos dicho que en un triángulo de 30-60 la hipotenusa vale 2K. En este caso la X va a ser K porque es la longitud que nos están pidiendo. Y digo, miren acá, 2K va a ser igual a 12. ¿Por qué, profesora, 2K es igual a 12? Porque aquí en este triángulo nos están dando esa dimensión que vale 12. Pero yo sé que si estoy trabajando con un triángulo de 30-60, la hipotenusa vale 2K. Por lo tanto, digo 2K va a ser igual a 12. Ahora, operando tendríamos, ¿no? Que K va a ser igual a 12 entre 2. Y 12 entre 2 es 6. Excelente, chicas y chicos. Si ya tengo el valor de K, que es 6, entonces ya tengo este valor. Porque aquí me dicen que de A hasta C mide K o mide X. Por lo tanto, puedo decir que la longitud o la distancia desde el vértice A hasta el vértice C es 6 metros. ¿Qué les pareció, chicas y chicos? Muy bien, entonces aquí estamos viendo la aplicación del triángulo notable de 30-60. Y hay más triángulos, así que no te vayas, pero no olvides suscribirte. Continuamos. Aquí vamos con el segundo triángulo notable. En este caso, como pueden observar ustedes, este triángulo notable va a ser de 45 y 45 grados. Además, hemos colocado, miren estos valores, 1, 1 y raíz de 2. La pregunta es, ¿dónde van esos valores? ¿Cuál es la dimensión del cateto y cuál de la hipotenusa? Ahora lo hacemos. Primero completamos los ángulos internos. Aquí es 45 grados y el de abajo también es 45. Y comprobamos la suma de los ángulos interiores de un triángulo que debe ser igual a 180. 45 más 45 es 90, más este 90 sería 180. Sí estamos cumpliendo. Ahora, en este caso también tienen que saber ustedes que este triángulo de 45-45 nace a partir de un cuadrado. Y en un cuadrado los lados miden iguales. Por lo tanto, en este triángulo, este cateto vale K, este lado también vale K. Quiere decir que ya hemos utilizado los números 1 y 1. Aquí está. Ahora nos faltaría colocar la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2, en este caso, vamos a colocarlo en la hipotenusa. Ahí está. La hipotenusa es K raíz de 2. Muy bien, un ejemplo. Ahí está. ¿Qué nos dice ahora en este problema? Rosita colocará un árbol de naranja frente a su casa. La figura, ahí está, muestra la altura de la casa que tiene una altura máxima de 6 metros. Esta altura es 6 metros. Y el vértice A, que es este punto, es donde Alicia piensa colocar el árbol. Ahí está su árbol tentativo de Alicia. Y lo que nos piden, ¿no? Calcula la distancia desde la casa hasta el árbol. ¿Qué distancia hay aquí? Pueden ver ustedes que este es un triángulo de 45-45. Entonces coloco este ángulo que es 45 porque el ángulo recto está ubicado por aquí, por la puerta. Coloco los valores. Habíamos dicho que en un triángulo de 45-45 los catetos son iguales. Por lo tanto coloco K y K. Y además pueden ver ustedes que aquí nos dice que la altura de la casa es 6 metros. Esta altura es 6 metros. ¿Y quién es esta altura según el triángulo de 45-45? Es K. Podemos concluir que K es igual a 6 metros. K va a ser igual a 6 metros. Ahora,
Si esta altura es 6 metros y es igual que este cateto, esto también es un cateto, ¿cuánto será, dice, la distancia desde la casa hasta donde va a plantar el árbol? La distancia es nada más y nada menos que 6 metros, 6 metros. Y esto lo estamos haciendo utilizando el triángulo notable. ¿Hay más triángulos notables? Por supuesto que sí. Veamos aquí. Entonces esa distancia es la que estábamos hallando. Esa es 6 metros. Aquí tenemos el penúltimo triángulo rectángulo. Es conocido como el triángulo de 37 y 53 grados. Además hemos colocado los valores que van a pertenecer a la hipotenusa, que son 3, 4 y 5. ¿Dónde van? ¿Quién es hipotenusa? Ahora tienes la respuesta. Les recuerdo que primero debemos colocar los ángulos internos. En este caso, el ángulo que está en la parte superior es 37 grados. Por lo tanto, este otro ángulo será 53 grados. Ahora, aquí la hipotenusa, el valor que se le da es 5K. Frente a 53 está 4K. Y por último, entonces este 3 va a ir frente a 37. 37 es el que está frente al ángulo de 37, es 3K. Ya está, miren, a este triángulo también lo podemos llamar el triángulo 3, 4 y 5. Pero hay que tener mucho cuidado frente a qué ángulo estoy colocando ese valor. Ejemplo, nos piden ahora calcular la altura de la inclinación de la escalera hasta el piso. Ahí está. Nos están pidiendo calcular la altura, esta de acá que está con la letra A, la altura de la inclinación de la escalera hasta el piso, o sea, desde aquí hasta aquí. ¿Qué triángulo será? Miren, aquí tengo 3, aquí tengo 5, aquí tengo 3, aquí tengo 5. Quiere decir que vamos a trabajar con un triángulo de 37, 53. Ahí está. Colocamos 37 en la parte superior. ¿Por qué? Porque 37 grados, esa abertura de ese ángulo va a ir frente a 3. Observen aquí, frente a 37, 3K. Allá. Entonces, si coloco por aquí el ángulo de 53 grados, frente a él va a estar el valor de 4K. En este caso está representado por A y la hipotenusa es 5 metros. Además pueden ver ustedes que ya me están dando estas medidas que las estoy colocando. Habíamos dicho que este triángulo es conocido como el triángulo 3, 4, 5. Por lo tanto, si hemos colocado los ángulos en este triángulo, podemos decir que este triángulo es 3, 4 y 5. Y entonces, en conclusión, ese valor de A sería 4 metros. Miren cómo estoy trabajando. Tengo la información necesaria del triángulo de 37, 53 y eso estoy aplicando a los ejemplos o modelos. Continuamos, chicas y chicos. Espero que estén entendiendo y estén tomando nota de lo más importante para cada uno de ustedes. Continuando, vamos a ver el triángulo notable de 16 y 74 grados. También pueden observar ustedes que hemos colocado algunas dimensiones que pertenecen a este triángulo. En este caso 7, 24 y 25. Y podríamos ya nosotros intuir a qué lado corresponde este 25. Habíamos dicho que en un triángulo rectángulo el lado más grande es la hipotenusa. Por lo tanto, de estos datos, el número mayor es 25. Asumimos entonces que la hipotenusa es 25. Pero antes coloquemos los ángulos interiores. Vamos a colocar acá, este ángulo es 74 grados y
el de acá abajo es 16 grados. Sumado esto nos va a dar 90 grados, más este 90 sería 180. Ahora, habíamos dicho que 25 vendría a ser la hipotenusa. Ahí está, la hipotenusa es 25K. Ahora me quedo con los lados 7 y 24. Para que ustedes sepan colocar, tienen que recordar que al ángulo menor le corresponde el lado menor. Por lo tanto, frente a 16 grados, vamos a colocar 7K. Y frente a 74, vamos a colocar 24K. Ahí ya están las medidas que debe tener un triángulo de 1674. Ejemplo. Aquí nos piden calcular el valor de X si ABC es un triángulo pitagórico. A ver, tenemos A, B, C. A, B, C. Este triángulo nos preguntan si es o no pitagórico. Y podemos observar que sí es pitagórico. Uno, porque es un triángulo rectángulo. Y acá tenemos una medida, miren, que es 24. Y ese 24 está por aquí. Entonces, lo que haríamos es completar, ¿ya? Vamos a empezar por este triángulo de la parte inferior, por el triángulo ACD. Hemos completado el ángulo 53 grados. Aquí podemos observar que hay una medida que es 20. Y frente a 53 grados, según el gráfico, frente a 53 grados va 4K, con referencia al triángulo anterior que hemos visto. Entonces eso nos va a ayudar. Eso va a ser 5K, 3K y 4K. 4K tendríamos que igualar a este 20 para saber las medidas. Ahí está, estamos sacando el gráfico. Tenemos 3K, 4K y 5K, el triángulo de 37, 53. Me están pidiendo calcular ese valor que es X. Y digo, ¿no? AD, vamos a ver acá, AD es igual a 4K. Y este 4K sabemos que es igual a 20. Por lo tanto, 20 entre 4 sería 5. K vale 5. Ahora quedaría multiplicar este 5 por cada uno de ellos. ¿Y qué obtenemos? Vamos a obtener que aquí este 5K va a ser igual a 5 por 5. 5 por 5 es 25. Miren, chicas y chicos, acá tengo ya este lado que mide 24. Eso lo tengo por dato. Aquí está. Mide 24. Ahí está, miren, mide 24. Y aquí decíamos que la hipotenusa va a ser 25. O sea, esta parte de acá, toda esta parte de acá es 25, porque vendría a ser la hipotenusa. Además, porque hemos multiplicado 5 por K. Ahora aquí podemos concluir que si aquí es 24, aquí es 25, y comparamos con este triángulo, miren, tengo 24 y tengo 25. ¿Qué dato nos falta? Nos falta el 7. Por lo tanto, X va a ser igual a 7. Ahí está. Continuamos entonces, continuamos aquí. Y vamos a ver ya la última parte, ¿ok? A ver. Finalmente, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, compartir, comentar. Y aquí pueden ver ustedes estos 4 triángulos que hemos tratado. El triángulo de 30-60, 45-45, triángulo de 37-53 y por último el de 16-74. Y pueden ver cada uno de los valores. Tienen que encontrarle una relación y luego de ello va a ser mucho más sencillo aplicarlo. Así que chicas y chicos, nos vemos en el siguiente video.
Chao, chao, cuídense.